Bueno, Lick, buenos días. Buenos días, Josué. ¿Qué tal está? Todo muy bien aquí. ¿Y usted? Muy bien también. Me alegro mucho que se encuentre bien. Buenos días. Buenos días, Nora. ¿Cómo está?
Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos y bienvenidas. Me alegro que hayan ingresado puntualmente a la reunión. Quiero decirles que ya está habilitada la actividad del video. Vean los lineamientos. Cualquier consulta que tengan, ya saben que estoy para apoyarlos. Este video puede servir de base para el trabajo final, el estudio de caso que vamos a explicar hoy. ¿Y por qué puede servir de base? Que en realidad es un trabajo que ustedes pueden ir avanzando desde ya. Nosotros en esta primera y segunda unidad hemos discutido los trastornos de habla y articulación. En la tercera hablaremos sobre la semántica y pragmática y por tanto haremos referencia a los trastornos que tengan que ver con el nivel semántico y pragmático. En lingüística 1 hablamos sobre la morfología y la sintaxis. Podría ser uno de los aspectos que sean válidos para esta tarea. Más información de lingüística 1 o de lingüística 2, siempre y cuando nos sintamos cómodos con lo que estamos estudiando. Les subiré una presentación sobre dislexia. La dislexia tiene que ver no solo con un nivel en particular, sino que puede influir la morfología y otros aspectos que van a descubrir cuando lean la presentación. También subí un artículo sobre estudio de casos, por si todavía no conocen muy bien de qué se trata esto de estudio de casos, pueden leer ese artículo, es como de 13 páginas y en las primeras páginas hay traducciones, así que la información es bastante breve. Podría definirse el tema de investigación para el trabajo final y también tomarse en cuenta para lo del video. Y así se van familiarizando con el contenido, van profundizando más y lógicamente el último trabajo quedaría mejor estructurado. ¿Qué se espera del estudio de caso? En este documento que les estoy compartiendo, hago una descripción del informe de investigación. El estudio de caso es una forma de investigar. Y para presentar los resultados de esa investigación, se toma en cuenta una estructura. En este caso, una estructura de informe. Hay varios tipos de informe y nosotros pues haremos uso del informe de investigación porque lo que estamos presentando son los resultados de una investigación con una estructura no tan distinta a la que utilizaron en Lingüística 1, pero hay unos datos que se van a rescatar porque son propios del estudio de caso. También quiero decirles que esta estructura no está escrita en piedra. Ustedes quizá en las próximas asignaturas o en alguna de las asignaturas vean que cambia un poco la forma en la que se presenta la información, pero eso no significa que lo que estemos haciendo en este momento sea incorrecto o que esté fuera de lugar. Al contrario, todas las pautas que se vayan adquiriendo, todos los conocimientos con los que nosotros nos quedemos después de realizar este trabajo serán válidos, porque si un apartado se incorpora en un capítulo distinto al que nosotros lo hemos incorporado en este trabajo, no significa que será distinto. Hay pautas que son semejantes e incluso iguales. A medida que vaya avanzando con la discusión de la estructura del informe, pueden ir preguntando y así esclarecer dudas acerca de este trabajo. Desde ya quiero decirles que el trabajo pueden hacerlo individual o en equipos hasta de 5 estudiantes. Es lo máximo que puedo aceptar porque si les permito que trabajen más personas, algunos no van a trabajar y
los acuerdos pueden ser un tanto más complejos entre ustedes. La próxima semana es vacaciones, así que si van a salir, si van a ir a algún lugar, traten de avanzar esta semana, porque les comento que después de vacaciones, que creo que regresan el martes 19, porque el 18 también es feriado, según el calendario, y si no hay nuevas disposiciones se quedaría así. Solo tendrían una semana para trabajar, porque la entrega de este trabajo final es en la última semana de abril. Y un trabajo como este no se puede hacer, si lo queremos hacer bien, no se podrá hacer en 4 días. Tienen que dedicar tiempo para definir temas, definir el área de investigación. Según el calendario de actividades, ustedes deben presentar el estudio de caso el 21 de abril. Entonces, tenemos en realidad poco tiempo para definirlo. Por eso es que en esta semana quiero que se pongan de acuerdo si van a trabajar en equipo, si van a trabajar solos, pues vayan definiendo en qué podrían basarse. Les comentaba que pueden enfocarse en la dislexia, en la dislalia, en el retraso fonológico y en cualquier otro trastorno o patología del lenguaje que ustedes sientan que se pueden sentir más cómodos para investigar, e incluso una de las disglosias, el labio leporino, aunque esto no se intervenga con pocos recursos, porque aquí se necesita una intervención quirúrgica, podemos tomarlo en cuenta para hacer este trabajo. Como todos los informes de investigación, debe llevar una portada, un índice. En el índice se espera que sea automatizado. La ventaja de presentar un índice automatizado, para quienes ya saben cómo se presenta, es que se ahorra muchísimo tiempo. Usted modifica una palabra en el cuerpo del documento, luego se va al apartado del índice, le da a actualizar tabla y automáticamente se hacen los cambios con número de página, las modificaciones que usted hizo en los títulos de cada sección, en los subtítulos. Y para quienes todavía no dominan lo del índice automatizado, les he agregado este enlace de YouTube. Es un video que dura menos de 3 minutos. Y con una vez que vean este video van a decir qué fácil es organizar un índice para que aparezca automatizado. Las pautas son muy simples y lo pueden hacer sin tantas complicaciones. Ahora bien, ¿qué se espera que se detalle en la introducción? Que presenten el tema, la identificación del tema, la justificación. Ahí mismo puede hacerse en un mismo párrafo, que se presenten los propósitos de la investigación. Estamos hablando de los objetivos. Y si ustedes ven, hay una advertencia en rojo que todo esto se debe redactar en párrafos y sin subtítulos, como quien está exponiendo una historia, y así en la secuencia que se presenta cada uno de estos apartados, pero a través de párrafos. Una breve descripción metodológica, cuáles fueron esos métodos, cuál fue el método que se utilizó, si se utilizaron instrumentos, si se utilizaron técnicas específicas para recopilar los datos. Se debe describir, pero es algo breve, en un párrafo, porque tienen un capítulo dedicado a la metodología, entonces no hay necesidad de explicar todo en la introducción, sino mencionar cuáles fueron esos recursos que se utilizaron para llevar a cabo el trabajo. Después de esto es necesario hacer una breve descripción de cada uno de los capítulos. Tampoco se tiene que ser muy extenso, sino decir de qué se trata cada uno. En este informe tenemos 3 capítulos. Nos referimos a fundamentos teóricos, al proceso metodológico y a los hallazgos. Entonces, lo que deben hacer ustedes es mencionar de qué se trata. Ya con eso sería suficiente.
por último, el párrafo conclusión o puente que termina esa descripción de los apartados y luego como un llamado de atención para conectar la introducción con lo que viene en el cuerpo del documento. Eso sería lo de la introducción. Después pasamos a los fundamentos teóricos y se espera que sean 3 páginas como mínimo. Yo sé que algunos podrán decir, en realidad es muy poco para todos los fundamentos teóricos que se tienen que hacer. Pero lo que yo pretendo con este trabajo, jóvenes, no es que presenten un trabajo 100% completo, sino que seamos conscientes de cómo se estructura este apartado, porque este apartado, no sé si ustedes presentan tesis, pero el marco teórico se incorpora en una tesis, si se presentan informes de investigación, cualquier otro trabajo que ustedes presenten, deben saber estructurar este apartado. Y en lugar de que presenten 20 páginas de copiado y pegado, prefiero que presenten 3 páginas en las que ustedes hayan tenido que trabajar, citar, comentar las citas, utilizar párrafos de transición, de justificación, bueno, de argumentación, expositivos y todo aquello que permita verificar que hay un toque personal en el trabajo. Y cuando hablo de toque personal, no me refiero a que se redacte en primera persona. No, ustedes y yo sabemos que la redacción de documentos académicos se hace en tercera persona a través del pronombre e incluso el pronombre impersonal se. Así como ustedes están mirando estos párrafos descritos en ese documento. No digo yo incluyo los antecedentes de la investigación, sino lo incluye los antecedentes de la investigación, empleo. Hay un uso del lenguaje en tercera persona. Y el primer apartado que se incluye en los fundamentos teóricos son los antecedentes. Al menos espero que ustedes, si decidieron estudiar la dislexia, busquen 2 artículos que hablen sobre la dislexia y que se haya estudiado la dislexia en un área específica. Hagan una síntesis después de haber leído esos artículos y puedan presentar o bien una cita de parafraseo o una cita textual, pero después de cada una de ellas hacer un comentario o una reflexión acerca de lo que ustedes citaron. Y así van incorporando lo que ustedes piensan al respecto. Pueden usar normas APA o si usan otro tipo de normas de estilo en su carrera también me lo hacen saber. Además de eso, si ustedes deciden estudiar, por ejemplo, la dislalia o la dislexia, se tienen que definir todos esos conceptos que tengan relación con el tema a investigar. Por eso se dice que debe contener los conceptos básicos y teorizar o fundamentar correctamente la investigación. Cuando habla de fundamentar es, por ejemplo, deben definir estudio de caso, definir el enfoque, si dicen el enfoque o el paradigma cualitativo, decir de qué se trata, las técnicas, definirlas, porque necesitamos conocer todos estos conceptos para saber aplicarlos, no solo en el procedimiento metodológico, sino también en el análisis de datos. Pareciera que hay confusión o que se podría confundir esta última oración con el proceso metodológico. Pero la diferencia es que en los fundamentos teóricos se define, se conceptualiza y en el procedimiento metodológico se dice qué se utilizó. Si a mí me dicen, utilizamos el estudio de caso para realizar la investigación del tema tal, pero es porque ya lo han definido en los fundamentos teóricos. Si me dice el estudio de caso se enmarca dentro del paradigma cualitativo y es el que se está utilizando en este trabajo, ya lo han definido en los fundamentos teóricos. Hay ese fundamento, hay
esa teorización correcta de todo lo que se relacione con su trabajo. Y como son 3 páginas como mínimo, si a mí me dicen, ¿cómo hago para que esta información no se vea solo citas o que todas las 3 páginas tengan una cantidad de citas porque se consultaron muchas fuentes? ¿Qué hacemos? Utilizamos párrafos de transición, de argumentación. Quiero dar un ejemplo de párrafo de transición. Dice, después de haber definido el concepto de estudio de caso, es necesario conceptualizar el paradigma en el que se enmarca esta forma de investigación. Y no hacemos referencia porque estamos utilizando una forma de narración de tercera persona, entonces tenemos que tener cuidado con esto. Yo dije hacemos, así que se hace referencia, ¿bien? Se hace referencia al paradigma cualitativo. Este paradigma trata de, o según tal autor, trata de, después de que lo definan, ustedes pueden comentar. Y así ir incorporando sus ideas, sus comentarios de todo lo que vayan citando. Después de que han definido todos esos datos propios de los fundamentos teóricos, pasan al procedimiento metodológico. Aquí debe mencionar el método que se utilizó, cuál es el enfoque de la investigación, presentar la hipótesis, el planteamiento del problema, algunas preguntas de investigación que ustedes lo hicieron muy bien en el trabajo de lingüística 1, pero además de eso, jóvenes, aquí lo dice, además se debe hacer referencia a lo siguiente, y aquí es donde nosotros encontramos algo distinto a lo que presentaron en lingüística 1, porque en el marco metodológico, como lo llamamos lingüística 1, no incluíamos todos estos aspectos. En este procedimiento, en este capítulo, debemos detallar, en primer lugar, todo aquello que tenga que ver con la selección del caso. Se detallan los criterios y estrategias que se tuvieron en mente para la elección del caso. Si me dicen, vamos a tomar en cuenta un niño de 4 años que padece de dislalia o de dislexia, entonces deben decir por qué hicieron esa elección, cuáles son esos criterios. Uno pueden decir, por ejemplo, el acceso a la información, se contaba con el apoyo de los padres, se podría entrevistar en varias ocasiones o permitieron hacerle grabaciones mientras el niño hablaba. Todos estos criterios los deben definir en este apartado. Seguido de eso tenemos el acceso al campo. Se debe describir cómo se dio el acercamiento al caso, los permisos tramitados, si se habló con los padres, lógicamente se debe hacer, las respuestas que se obtuvieron y los compromisos que se establecieron. Si ustedes ven, cada una de las secciones tiene un detalle de lo que van a agregar para que tengan claro. Y después de ver cada uno de los lineamientos, los párrafos que van a escribir en estas secciones serán bastante fáciles para ustedes, porque como ustedes están investigando el tema o están realizando el estudio de caso, cuentan con toda esa información. Y esta es una de las tantas ventajas que nos permite o que nos brinda el apropiarnos cuando hacemos un trabajo. Si estoy dando todo mi empeño al momento de hacer una investigación, aunque sea una investigación breve como es este trabajo, definitivamente tengo toda esa información, domino muy bien cómo fue el proceso, cuáles fueron esos conceptos, y a la hora de redactar no se me hace difícil. Además de eso, me queda un conocimiento bastante profundo del tema
que se está analizando. El inciso C trata de la recolección de datos. Aquí se debe describir cómo se seleccionaron las fuentes, la selección de técnicas e instrumentos, si utilizaron la grabación, pues lo deben decir. Si utilizaron otros instrumentos como si es, por ejemplo, el retraso fonológico, lo de las imágenes, lo de los pares mínimos, lo de la simulación focalizada, cualquiera de las formas que ustedes hayan utilizado se debe citar aquí, bueno, se debe mencionar o describir. Cuando hablamos de análisis e interpretación de datos, nos referimos a la descripción de esta fase, no a presentar el análisis, porque eso se da a conocer en los hallazgos, después de analizarlos. Cuando incluimos este apartado en el proceso metodológico es porque se debe describir cómo se alcanzaron los resultados, cómo se fueron manejando los ejemplos, si hay ejemplos, cómo se organizaron, cómo se simplificaron, y también se debe señalar qué estrategias de interpretación se emplearon y en qué momento se inició esta tarea. Si ustedes me están escuchando en este momento, podrán saber que en el inciso D, es decir, cómo se hizo el análisis y la interpretación de los datos. No es presentar el análisis y la interpretación de los datos, porque estamos en el proceso, en el capítulo que se llama procedimiento metodológico. Aquí es describir cómo se hizo el trabajo. Y esto, lo del análisis e interpretación, es parte de eso, de cómo se hizo. Por último, otro apartado que deben describir es la credibilidad del estudio. ¿Cómo ustedes van a convencer a otras personas que ese estudio es confiable, tiene credibilidad? En primera instancia deben hablar de las técnicas que utilizaron, si fueron correctas, si fueron las apropiadas, el informante, cómo fue la información que recolectaron, todo aquello que les permita demostrar la credibilidad del estudio, lo deben describir aquí. Si ustedes dominan muy bien los tipos de párrafos, sabrán que en esta sección se debe acudir a los párrafos argumentativos, porque es tratar de convencer al lector que este estudio de caso es confiable. O como lo dice ahí, tiene credibilidad. Por último, deben presentar los hallazgos. 1 o 2 páginas, dependiendo de qué tan extenso sea su trabajo. Si realizaron una grabación de habla, por ejemplo, deben hacer la transliteración y agregarlo en anexos. De esa manera yo voy a saber cuáles fueron los hallazgos y comprobar todo lo que ustedes están presentando aquí. En el informe que ustedes presentaron en Lingüística 1, en lugar de hallazgos, escribíamos conclusiones. Pero nosotros lo vamos a dejar como hallazgos, que aquí se va a presentar todo aquello que se identificó al momento de estudiar. En los artículos científicos, este apartado se podría ver como la discusión, ¿sí? Más que como los resultados, sino como la discusión, porque es algo que incluye inferencias, deducciones, correlación de datos, lo que ustedes encontraron, e incluso pueden compararlo con los resultados que presentaron en los antecedentes de las investigaciones que adjuntaron. Y así van organizando mejor la información. Como todo trabajo de investigación requiere de lecturas, de dedicación, y yo sé, porque lo hemos hablado,
que la vida de estudiante no es nada sencilla. Yo también fui estudiante y sé que el último mes es más cargado que los 2 primeros y requiere un poquito más de compromiso, más de dedicación, un poco de desvelo, sabiendo que ya son las últimas tareas. Y como les mencionaba al principio, desde ya se deben organizar e ir pensando en el tema que podrían investigar para este último trabajo. Si lo dejan para después de Semana Santa, me van a presentar un trabajo posiblemente de poca calidad y el aprendizaje que les quede a ustedes quizá no sea muy significativo. No sé si hay preguntas, jóvenes, comentarios, dudas. Lick, solo una Diga. consulta. ¿Va a Dígame. subir este documento al campo? Es que me faltó tomarle captura a una parte. Ah, claro que sí. Sí, Bueno. después de que nosotros acordemos todos estos lineamientos y que estemos de acuerdo, lo voy a subir. Y quiero hacerlo hoy incluso. Gracias. Este documento, jóvenes, se vea como muy extenso, pero mi idea es que no haya dudas. Si ustedes verifican, describo qué debe incluirse en la introducción, en los fundamentos teóricos y en cada uno de los capítulos. Así ustedes, al momento de empezar a trabajar, tengan acceso al documento y vean qué se espera del trabajo, para que después no me digan, usted no dijo eso. Me dice Nandi que si se podía trabajar, por ejemplo, con un niño autista que presenta ciertas dificultades en el habla. Podríamos trabajarlo, Nandi, y en el marco teórico definir todo lo que tenga que ver con el autismo, para hacerle ver al lector que no estamos inventando las situaciones y por qué se podrían encontrar ciertos resultados. Porque ustedes y yo estaríamos de acuerdo que los resultados en un niño autista serán distintos a un niño que no padece de autismo. Entonces deben definir todo lo que tenga que ver con el autismo en los fundamentos teóricos también, además de lo que se incluye ya en ese apartado. Sí, es bueno conocer todo esto, así que yo no me voy a cerrar en el campo de investigación. Y recordemos que se habla de estudio de casos como forma de investigación. Hay algunos autores, bueno, cuando lean el artículo que está ahí, que incluso les puede servir para el marco teórico, porque ahí se habla de la definición de estudio de caso y de otros apartados, van a comprobar que algunos lo llaman como método o lo ven como método de investigación, otros como enfoque, y en realidad es una forma de investigación. Es algo que nosotros podemos aplicar con una sola persona, a pesar de que se hable de estudios de casos, y en otras ocasiones también podríamos tomar en cuenta varios informantes, no necesariamente una. Bien, a la orden, Nandi. No sé si hay más preguntas, jóvenes. ¿Ninguna? ¿Les preocupa ese trabajo? Puedo dar unos minutos para catarsis. ¿Jóvenes? Hola, Lick. Creo que Hola. sí, bueno, a mí me preocupa un poquito por lo que usted decía, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, porque ya viene Semana Santa. Entonces, es bien difícil
ponernos a trabajar, o si lo vamos a hacer en grupo, trabajarlos todos al mismo tiempo, ponernos de acuerdo porque cada quien tiene ciertos compromisos, ¿verdad? Entonces, creo que por esa parte preocupa un poquito y pues también, ¿verdad? Porque es un informe bien elaborado y que conlleva bastante tiempo y pues disponibilidad de nosotros y compromiso también. Así es, Nandi. La distribución, si lo hacen en equipo, tienen que saber hacer la distribución, pero esa distribución se tiene que discutir ya cuando cada uno haya trabajado, porque si no quedará un documento que no tiene pies ni cabeza, no habrá unidad. Si alguien, por ejemplo, trabaja el marco teórico y así como se hacen las distribuciones típicas, tiene que saber cuál es el tema y hasta dónde se va a llegar, es decir, la delimitación, cómo ir organizando esa información en el marco teórico y luego cómo relacionarlo con el marco metodológico, porque todo esto es una información que se debe unificar. Lo otro es con relación a las posibles reuniones entre ustedes. Sé que cada uno tiene sus compromisos y lo que podría decirles es que si les cuesta trabajar en equipo, entonces lo podrían hacer individual. Pero sabemos que también si lo hacemos individual, debemos dedicarle, como diría, alma, vida y corazón a este trabajo. Y créanme que la estructura de este informe la presento así, no con el ánimo de masacrarlos o de estar, bueno, creo que ustedes imaginan el término vulgar, ¿verdad? En el que estamos pensando. No es para afectarlos, sino para que ustedes en otras asignaturas que no son de lingüística sepan qué hacer si no les dan instrucciones detalladas, sepan cómo presentar este tipo de información y que estos trabajos tengan mejor calidad. Incluso cuando en algunas asignaturas les hablen de artículos científicos, muchas de las secciones que aquí se presentan en este informe son parecidas a las del artículo científico y ya van a saber cómo estructurarlo. Entonces, además de la información que les va a quedar de investigar un tema, de un trastorno, de una patología o de cualquier otro que ustedes decidan estudiar, también les quedará cómo presentar un informe de investigación partiendo de esta metodología. Por eso les digo, no es con el ánimo de afectarlos, sino con el ánimo de que nos quedemos con todo esto. Después de esa asignatura, no creo que nos veamos en fonoaudiología, ¿verdad? Y quiero que al menos quede esto, ¿verdad? Esa organización, cómo presentar estos trabajos y que como estudiantes universitarios nos apropiemos de estos contenidos. Es una forma también de demostrarles mi compromiso y cariño hacia ustedes, aunque no lo crean. Bueno, ahora la rúbrica es prácticamente la misma que utilicé para Lingüística 1, porque se adecua perfectamente, tiene que ver con la calidad de información, fuentes académicas, ¿verdad? Ya sabemos nada de Wikipedia o blog que no tengan base académica, sino que pueden consultar en Google Libros. Hay varios libros que están disponibles y para hacer citas lo hacen. Consultan la biblioteca virtual de la UNA. Hay muchos artículos y del área de salud hay más todavía. Creo que también ustedes tienen una biblioteca propia. No recuerdo cómo se llama en este momento, pero tenía entendido que el área de salud tenía una biblioteca virtual aparte. La tarea, que tenga todos los apartados que ya discutimos, la originalidad, tratar de
No presentar un marco teórico de 30 páginas, pero de copiado y pegado. Prefiero que presenten esas 3 páginas que les he sugerido como mínimo, pero que se note que hay citas y que en cada una de las citas hay comentarios, se describan los conceptos, pero además de eso hay reflexiones de ustedes y que se use el formato de APA correspondiente, si se usan normas APA. Si las citas son menos de 40 palabras, van entre comillas, ya lo sabemos. Si tiene más de 40 palabras, no se usan comillas, pero la diferencia es que se le da un espacio, no se escribe al ras del margen como el resto del documento, sino con un espacio. Y todo eso debemos saber presentarlo. Y hay otro asunto, que se nos permita citas textuales de más de 40 palabras no significa que en lo que incluye una media página, esa será una cita de más de 40 palabras. Se vería muy desequilibrado, se imagina. Si presentan un marco teórico de 3 páginas y en cada página presentan una cita de más de 40 palabras de media página, ¿cuál sería su aporte? No tendría sentido tampoco. Y esto no solo es para este trabajo, sino para el resto de trabajos que ustedes tengan que presentar. Estoy consciente que es un trabajo muy elaborado, pero la cantidad de páginas, si ustedes las verifican, son pocas, porque lo que quiero es que se apropien de cómo organizar la información, a pesar de que no puedan presentar todos los detalles del estudio o algunos datos propios del análisis. Bueno, lo de la ortografía, cohesión, concordancia, que esto es indispensable, la bibliografía, de aquí voy a comprobar lo de las fuentes académicas. Y esto sería el trabajo, jóvenes. Quizá en YouTube encuentres documentales sobre niños con dislexia, niños con dislalia, niños con retraso fonológico. Si llegasen a encontrar un documental o una historia de un niño con un trastorno de este tipo, podrían tomarlo en cuenta como fuente de información primaria y no buscar un niño, porque yo sé que la situación de la pandemia nos limita. Y si tienen algún familiar, un niño que presente esas dificultades, pueden tomarlo como informante, pero si no, busquen en YouTube o en cualquier otro sitio este tipo de historias, de documentales. Claro, tiene que ser una historia completa, se describe todo esto, porque recordemos que el video no nos va a permitir preguntarle. Es únicamente lo que esté ahí. Y antes de decidir que van a tomar en cuenta un video para analizar esa información, sería bueno que me enviaran el enlace para verificarlo y ver si en realidad puede servirnos para este trabajo. No sé si hay más preguntas, jóvenes. Comentarios. ¿Ninguna? Creo que por el momento no, Lick. Únicamente, bueno, volver a preguntar, ¿verdad? Y si no es mucha molestia, si tuviésemos dudas, así como en Lingüística 1, nos podemos reunir si lo hacemos en grupo con usted, pedirle una reunión. Claro que sí, jóvenes. E incluso, si ustedes dijeran, vamos a trabajar el sábado, porque es el único día, el sábado antes de vacaciones, ¿verdad? Que es el único día que nos podemos reunir. Me escriben y si yo tengo el espacio disponible, pues puedo reunirme unos minutos con ustedes, porque se trata de que hagamos el trabajo de la mejor manera posible. Saben que me pueden localizar por WhatsApp, por correo electrónico, a través del campo virtual. No vaya a pasar como un estudiante que
iba muy bien durante toda la clase y cuando tuvo que presentar el trabajo de investigación me dijo, es que no le entendí, pero le digo, yo estaba disponible para explicar. Pudimos habernos reunido y a veces nos quedamos solo con el no entendí. Ay, ustedes saben que el que pregunta sabe y quiere. Sería mejor preguntar que quedarnos con la duda. Bueno, es mejor, es preferible. Así que yo estoy disponible, ¿verdad? Ustedes me escriben y nos ponemos de acuerdo. Bueno, entonces ustedes deciden si realizan el trabajo en equipo o de manera individual y me informan. Siempre recordemos que si el trabajo es en equipo, deben presentarlo todos, es decir, cada uno debe subirlo al campus virtual. Y con respecto al tiempo, si veo que están trabajando muy bien y que en realidad quieren esforzarse por presentar un trabajo de calidad, a pesar de que la fecha de entrega sea el 21, podría ampliar el plazo, aunque eso signifique sobrecargarme al momento de revisar, pero eso depende del desempeño de ustedes. Y vamos a estar en comunicación para ver cómo vamos en eso. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, entonces nos despedimos y mañana vamos a hablar sobre semántica y pragmática para ver si de ahí sale otro tema de investigación. Cuídense mucho y bueno, les deseo una linda tarde. Hasta pronto. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Cuídense.